Hey, ¿qué más, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta historia toma lugar en un mundo futurista y se desarrolla en Japón, como es de costumbre. Más precisamente en Kansai. Como vemos, es una sociedad ampliamente desarrollada en cuanto a tecnología y es como conocemos a nuestra primera protagonista. Eso sí, comentarles que los personajes en esta historia no cuentan como tal con nombres. Si no me entienden aún, no se preocupen, más adelante entenderán. Continuando. Esta chica termina su turno laboral y es como llega a un punto de takoyakis o buñuelos rellenos de pulpo. A este chico se le cae su dinero y ella se lo intenta devolver. Grábense en esas palabras muy bien, quizás te sirvan como consejo de vida. Quién sabe, su pedido estaba listo, pero hubo un problema. Este chuzo no acepta bitcoins, aunque ella sí tenía para pagar. En otra escena vemos al motociclista del puesto. Esta persona en realidad es un criminal que trabaja siendo repartidor de cualquier tipo de contrabando. Y como él, veremos a muchos más. Como a un peleador que se andaba dando en la jeta a mano limpia contra policías robots. Un hacker que busca burlar y acceder a los sistemas de seguridad más avanzados. Una doctora que bueno, honestamente no puedo explicar eso. Estos personajes son los criminales más buscados y peligrosos del país. Como tal, son nombrados como Akudamas. Estos recibirían una misión que consiste en liberar al Akudama asesino, quien recibiría la pena de muerte bajo los cargos de asesinar a más de 1000 personas, recibiendo una recompensa de 100 millones de yens, igual a $870,000 aproximadamente, igual a más de 3.000 millones de pesos colombianos, por lo que se infiltran al centro de reclusión donde se encuentra nuestra primera protagonista. Algo que aclarar, ellos no son un grupo, por lo que están dispuestos a acabarse entre ellos, pero ella termina en medio del conflicto para atrapar a un gato y pues estos... Por lo que para no morir de la forma más ínfima posible, se hace pasar como una estafadora, una Akudama que logra arreglárselas para no estar en la lista de los criminales más buscados. Suena rebuscado, valga la redundancia, pero logra que estos le crean. Sin embargo, la situación empeora ya que fueron atacados y perseguidos por un tanque, así liberando a otro Akudama, un matón con el síndrome de un cangrejo. He de aclarar que él no es un Akudama de alto rango, y que solo lo sigue para conseguir los 100 millones. La pena de muerte de asesinos adelanta al enterarse que buscaban liberarlo, pero lo que debió ser una ejecución para el entretenimiento del público se convirtió en una lluvia de carne y ríos de sangre. Incluso me llegó a preguntar si en verdad venían a liberarlo. Luego de mucha acción, impacto, colores raros y explosiones, por un milagro o cosas del guión, asesino es liberado. Ahora Mensajero le entrega un maletín y es como les pone estos collares a los presentes. En tal caso de quitárselos, esta escena de Kingsman explica mejor las cosas. Con los Akudamas reunidos es como hace presente la persona que los contrató, el gato. Así, señores y señores, dando inicio a Akudama Drive, el resumen. Este animal en realidad es una máquina quien les ofrece otra misión cuya recompensa es de 1 billón de yens. No haré conversiones ya que eso de por sí es mucha plata, pero si la recompensa es tan desorbitante, la misión no será juego de niños, y es que no lo es. Los Akudamas deberán derrumbar el Shikasen, un metro bala considerado como una deidad o figura divina, el cual es el puente entre Kansai y la Tierra Prometida, Kanto. Hace años durante una guerra, Kansai fue destruida tras un ataque de Kanto, pero ellos fueron quienes reconstruyeron Kansai con el fin de ser considerados prácticamente dioses. Tras conseguir un bus del primer mundo, procedían a ir a una fábrica abandonada para contar el ataque al Shikasen, pero tras un problema se convierte en un misil soviético impactando en un lujoso hotel, donde bueno, no es una bodega, pero sirve. Luego de eliminar a los estorbos, el gato nos revela su plan. La misión es derribar el Shikasen con el fin de obtener una mercancía de una planta de productos que trabaja con Kanto. El tren es el único método que existe para transportar algo a Kanto, ya que tras el impacto de la explosión se creó la zona de cuarentena absoluta, lugar donde prácticamente es considerado el infierno en la Tierra, por lo que el tiempo, seguridad y vigilancia son factores que juegan mucho en su contra. Con las habilidades y talentos de los Akudamas, las posibilidades de éxito incrementan un poco. Ya con el plan revelado, el grupo es atacado por la máxima defensa a prueba de Akudamas, los ejecutores. Estos serán ampliamente superiores a los Akudama, dejando a 2 fuera de combate, mientras Mensajero y Peleador seguían manteniendo a Maestro y a Pupilo al margen. Al final los Akudama logran escapar. Ya en una bodega abandonada, el gato detalla lo que deberán hacer. El objetivo es robar la bodega del Shikasen con la mercancía adentro. Para ello se arman 2 equipos en los cuales ambos deberán activar el ascensor para llegar al tren, pero para esto se requiere accionar 2 botones ubicados en sitios opuestos al mismo tiempo. Como tal, cuentan con 20 minutos que dura el Shikasen en la estación. Ya en el lugar, Hacker ingresará al tren. Una vez adentro desactivará el campo de plasma para que Mensajero entre con su moto, que será importante. Algo a destacar, no pueden matar a nadie en la estación, ya que los pulsos del personal son monitoreados y si uno de estos se detiene, se activarán las alarmas. Vemos a Estafadora lidiar con una crisis. Y no es para menos, hace nada era una ciudadana común y ahora una Akudama de alto rango.
Y todo esto por no pagar un buñuelo. La infiltración inicia. Estafadora logra engañar al guardia para darles paso a la estación. Ya dentro, ella, asesino y hacker se dirigen al botón de arriba, mientras Doctor, Peleador y Matón se dirigen al que se encuentra abajo. Pero para llegar a los botones, deben pasar las barreras que los cubren. Y pues ambos grupos a su forma logran activar el elevador. Ya frente al Shikazen activan un dispositivo que desactiva temporalmente la energía de Kansai, con esto quitando la barrera de la estación para que Mensajero entre con su moto. Las cosas marchan según el plan, pero Hacker no contaba que con el corte tan repentino se quedaría sin energía para cambiar la información de la caja con la que podría ingresar al tren, ya que si la barrera detecta algo raro en la carga, será desintegrada. Estafadora se ofrece a entrar ya que el dato que faltó alterar era el peso, y pues ella es más liviana que Hacker. Así logrando entrar, faltando unos segundos, quita la barrera y los Akudama ingresan al Shikazen. El problema ahora es que cuentan con poco tiempo para robar la bóveda antes de entrar a la zona de cuarentena, por lo que deben atravesar 6 vagones para dar con esta. Pero la situación empeora cuando los ejecutores aparecen nuevamente. Kakashi y Pupila se las arreglaron para que la gran jefa no los removiera del caso, ya que en el hotel estos lograron encontrar los planos de la estación. Así volvemos a ver el desmadre. El gato no tuvo en cuenta la intromisión de estos generando contratiempos. Luego del intercambio de golpes, Shikazen entra a la zona de cuarentena. Ya no había tiempo para robar la bóveda, quedando tan solo 5 minutos para entrar a la zona de esterilización, donde toda materia orgánica será eliminada antes de llegar a Kanto. Por lo que luego de arreglárselas para perder a los ejecutores, logran llegar a la bóveda, la cual para abrirla se requiere una llave especial, llave que resultó ser el gato. Así la bóveda es abierta y vemos que la mercancía resultó ser niños. Estos logran crear una barrera para que sobrevivan en la zona de cuarentena, también haciendo que el Shikazen se detenga. El niño nos cuenta que ahora queda el paso final, y es llevarlos a una ubicación. Pero Hacker decide dejar la misión y continuar con el Shikazen hacia Kanto, ya que ese es su sueño. Dejar el aburrido mundo que vive e ir a la utopía que va más allá del entendimiento de una persona. El niño lo amenaza con el collar, pero eso fue muy fácil para él. Estafadora le recuerda que no quedará rastro de él cuando entre la zona de esterilización, pero como vemos en su cara, es una decisión y un riesgo que quiere correr. Antes de separarse, Hacker le obsequia uno de sus drones a Estafadora. Motivo alguno, pronto lo sabrán. Los niños, antes de revelar la ubicación, Doctor comienza a interrogarlos para saber qué son en realidad, ya que con el hecho de tenerlos, Kanto tendría la pista sobre ellos. Y eso es verdad, ya que Kanto le reclama a la gran jefa por el robo de la mercancía. La situación para los Akudama es más delicada, pero Estafadora se interpone ya que ellos tendrán sus motivos para no contarles. Ahora su destino es ir al Parque Expo. Tras comer gracias a una máquina que crea comida de la nada, ¡es ciencia!, y dormir un rato, se dirigen a una cañería por donde irán a su destino, mientras en Kansai, maestro y discípulo son suspendidos. La gran jefa hace el llamado a todos los ejecutores para el exterminio de los 7 Akudamas, por lo que tomar la ruta del caño fue acertado por parte de Mensajero. Lo que no esperaban era que Maestro daría con su paradero. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora continuamos. Esta pelea debo decir que es de las mejores. Un ejecutador contra 6 Akudamas. Se bailó bien sabroso a Peleador, cortó en 2 a Doctor, humilló a Mensajero y se las arregló para detener a Asesino. Capítulo 6 por si deseas ver este gran combate. Maestro tenía la victoria asegurada, solo quedaba acabar con la Estafadora y recuperar la mercancía, pero Asesino se corta las piernas para impedirlo, y es que este se obsesionó con Estafadora haciendo que nada malo le pase. En esas, Asesino aprovecha y usa al niño de escudo, para luego... Pese a eso, Maestro lo detiene, pero Mensajero logra entretenerlo. Estafadora intenta ayudar al niño, pero la niña le muestra que ellos poseen la habilidad de regenerarse. Esto sorprende a Doctor descubriendo el por qué Kanto los quiere. Y si te preguntas por qué sigue viva, es que esta vieja es capaz de tratar sus peores heridas y curarse como si nada. Así le arregla los pies a Asesino. Y en cuanto a Matón, logra que Peleador se motive a seguir el combate. Aprovechando la conmoción, los Akudamas escapan, dejando a Peleador y a Maestro tener un épico combate. Mientras Pupilo se reúne con la gran jefe, revelándole que Maestro decidió ir a luchar arriesgando su vida. También explica que el sistema de parejas impulsa a los ejecutores a darlo todo con el fin de proteger a alguien querido, razón por la que la dejó atrás. Matón a lo lejos observan cómo estos dos disfrutan de su pelea. Peleador y Maestro lo dejan todo en este épico duelo. Pupilo llega al sitio, pero es demasiado tarde. Matón mina a la persona que en un principio aprovechaba de su estupidez para hacer su escudo, pero ahora lo que ve es un hermano que murió haciendo lo que más le gustaba. Con impotencia y rabia, este acaba con Pupilo. Ya en las coordenadas el niño activa un ascensor que nos lleva a Parque Expo. Este sitio en realidad es una ciudad de Kansai que se conservó luego del ataque de Kanto durante la guerra. El objetivo de los niños es abordar el cohete rumbo a la luna. Aquí es como nos cuentan qué son en realidad. Ellos son humanos artificiales, los cuales fueron creados para ser inmortales, explicando del porqué de su regeneración. Pero hay algo más oscuro detrás de este experimento. Si bien son seres artificiales, no se debe destacar que son criaturas orgánicas con capacidad de razonar, aparte de que también son niños. ¿Por qué les estoy contando esto? Pues resulta que
que estos niños fueron creados cada uno a base de 2.502 hermanos. Para ser más explícito, más de 5.000 niños fueron sacrificados para darle vida a estos hermanos. Esto con el propósito de ser una ofrenda para Canto. Es ahí al momento de ser empacados, el niño logra manipular al gato que antes era controlado por una inteligencia artificial a quien llamaban profesor. Y así es como hemos llegado a este punto. La misión fue completada con éxito. Los Akudama reciben su pago y estos niños se dirigen a su nuevo destino. Pero Doctor, como dirían en PR, terminó choteando y colaborando con los ejecutores para ser eliminada de la lista de Akudamas. La gran jefe revela que no lo lograría, ya que Picoro destruyó la luna. Bueno, no fue él, pero sí, la luna sí fue destruida. ¿Secuelas de la guerra? Supongo. Los Akudamas son rodeados y sentenciados a morir en el acto. Pero mensajero como de que no, hijo de putas, a mí no me matan. Asesino y mensajero no se rinden tan fácilmente. El niño, con la esperanza casi perdida, logra que Estafador y su hermana entren al cohete para que escapen. Ahora que me doy cuenta de haber funcionado, el cohete se desvió de la luna. Para en otra escena sí ir a la luna, pero el cohete no tenía suficiente combustible y termina cayendo. Afortunadamente, Estafador activa la eyección de emergencia, logrando sobrevivir a la caída. Ahora ella hace lo que cualquier persona con 2 neuronas haría en el caso de ser perseguida por la justicia y sentenciada a muerte: ir a la ciudad a comer buñuelos. ¿Estás bien? Después de todo, es asquerosamente rico, pero al momento de pagar se activan las alarmas, dándose cuenta que ya no es una ciudadana, sino una Akudama por la cual están pagando por su cabeza. No es por nada, pero es estúpida. ¿La tiraron de bebé? Seguramente. No me respondan, gracias. Mientras Matón, como cualquier rata, logra escapar del peligro, pero este es atrapado de no ser porque Doctor lo ayuda, ya que Matón posee la localización exacta de donde se encuentra el niño, y es que cuando discutió con él, en el amuleto le puso un localizador, aparte de saber que Doctor se encuentra interesada en ellos para sus experimentos. Así ambos colaboran, o más bien ella hace de Matón su perra. Estafador y la niña logran encontrar un sitio donde consiguen comida, agua, y pues de paso se asean, ya que cayeron en mierda, tal cual. ¿No les parece, no sé, raro que en un sitio disque abandonado tenga comida enlatada y agua como si fueran nuevas? Efectivamente, el sitio ya estaba habitado, y para echarles sal a la herida, justamente son traficantes de personas, por lo que estaban a punto de vender a la niña. Estafadora oficialmente es una Akudama. Después aparece Mensajero, que viene a entregar el amuleto de su hermano. Justo en ese entonces, Estafadora lo contrata para que los lleve donde se encuentra él. Algo suicida, pero este hombre es alguien que siempre busca cumplir con su trabajo. El plan para encontrar al niño es volver a donde todo esto comenzó: el centro de ejecución. Mientras vemos que Matón de alguna forma llegó a cuarta base con Doctor. Señor, qué suerte tienen algunos. Quizás los que pensaron eso cambien de opinión en breve. Doctor nos cuenta que su objetivo es lograr controlar la muerte. En palabras como simples, estirar un dedo y decir: tú vives o mueres. Sí, tan solo ver la cara de Matón vemos por dónde va la vuelta. Ahora quiero que vean esto y saquen sus propias conclusiones. Durante eso vemos que los ciudadanos han iniciado una guerra civil, tomando la justicia por mano propia, matando a criminales y Akudamas de menor grado. Todo esto influenciado con un tuit de Estafadora, con el fin de que la seguridad desvíe su vista. Hablando de tweets, sígueme en Twitter. Una vez infiltrados, deben llegar a la azotea antes de que el helicóptero parta del sitio con el niño, pero se terminan encontrando asesinos sobre una pila de cadáveres. Este buscaba a Estafadora con el único propósito de matarla. Explicar las razones que tenga un degenerado que mata por placer, creo yo que es tiempo perdido. Tras huir de él, logra llegar a una bóveda de armas de ejecutores que casualmente se llegó a abrir por razones desconocidas, donde Asesino es asesinado. Irónico, ¿no? Pero por culpa de este último llegan tarde, por lo que deciden seguirlo hasta la estación de Canto, pero los problemas aumentan con los civiles alzándose contra la policía, por lo que la gran jefa solicita al jefe de policía dar la orden de que todos los civiles pasen a ser considerados Akudamas, ya que los ejecutores no pueden hacer ese tipo de declaraciones y mucho menos matar a quienes no sean Akudamas, entrando directamente en un dilema moral de alzar las armas contra personas que lo único que buscan es su propia seguridad luego de ser víctimas de estos criminales. Con esto los ciudadanos son erradicados. Ya en la estación vemos que Pupilo continúa con vida. Mensajero, Estafadora y la niña llegan al sitio, pero las cosas se complican cuando Doctor aparece. Esta le clava una aguja en el corazón al compañero de Pupilo. Las cosas se resolverían si solo acabaran con ella, pero el problema es que no pueden, pues esta ya no es una Akudama. Y si la ejecuta, Pupilo es quien pasaría a ser considerado una Akudama. Aparte de que Matón agarra de rehén a Estafadora, Mensajero intenta detenerlo, pero Doctor le dice que en cuanto dispare, Estafadora perderá la vida, pues fue ella quien le enseñó sus habilidades a Matón.
Con esto Doctor tiene el control de la vida de todos los presentes, lo que ella siempre quiso. Ahora exigen que le entreguen al niño. Estafadora con sus palabras logra que Matón recapacite. Esto molesta a Doctor, quien le revela que ella fue quien en realidad mató a Peleador. Y es que cuando pelearon en el Shikazen, Peleador terminó con una herida abierta y Doctor aparentó haberla curado, pero solo fue una fachada para que poco a poco muriera desangrado. Tras eso le ordena a Pupilo acabar con esos dos. La niña la detiene haciendo tener dilemas sobre si debe o no acabar con ellos, y sin esperarlo, los ciudadanos terminan dentro de la estación. En el alboroto Matón ataca a Doctor, pero esta termina acabando con él. Los ciudadanos le ruegan a Shikazen para que los dejen ingresar, y este abre sus puertas. Doctor trata de cerrarse la herida, pero termina siendo pisoteada y aplastada por los ciudadanos desesperados por salir de este infierno. Así Mensajero y las otras ingresan a Shikazen con destino a Kanto. Pero ocurre algo, y es que la historia se repite, donde a Mensajero nunca se le cae la moneda y Estafadora no fue detenida, continuando sus vidas como si nada hubiera pasado. Pues esto es nada más y nada menos que una ilusión creada, y la persona que los termina despertando es Hacker, pues él desde que le entregó su dron los ha estado observando, siendo este quien abrió la bóveda para acabar con Asesino. Hacker nos revela que esa simulación es lo que nosotros conocemos como la zona de esterilización. La verdadera función es separar la conciencia humana de sus cuerpos físicos para ingresar a Kanto. Para dar un ejemplo más claro de esta utopía en la vida real, sería comparable con el mundo virtual que está creando Facebook, o en términos más taca-taca, sería un software online. Debido a su inteligencia, Hacker pudo conservar su conciencia. Aparte, también nos revela la razón por la que necesitan a los niños, y es que estos pasarían a ser un nuevo cuerpo para Kanto, similar a la inmortalidad de Orochimaru, quien cambiaba de cuerpo cierta cantidad de tiempo para seguir viviendo. Estafadora se lanza hacia ellos, pero es obvio que esto sería inútil. Tras varias palabras, Hacker decide ayudarlos, y para ello intenta llegar a estos, pero desde Kanto. El problema es que incluso para el mejor Hacker, la seguridad de esta es muy poderosa, quedando al borde de perder su conciencia. Pero Kanto cometió un error y fue haberle dado conciencia a los niños. Así estos ayudan a Hacker, logrando liberar a los hermanos. Antes de que este último fuera borrado, le entrega unas coordenadas a Estafadora, mencionando que es un lugar perdido en el mundo donde podrá empezar de nuevo. Así ellos apuestan todo y se dirigen a esa tierra prometida, pero al llegar a Kansai, el Shikazen es derribado. De milagro sobreviven, hablando claro de Mensajero y Estafadora, pero esta termina con su pierna vuelta a nada. El niño acepta su triste y cruel verdad. Es cuestión de tiempo para que los encuentren y los Akudamas sean ejecutados mientras los niños son regresados a Kanto. Pero Estafadora solicita un último encargo a Mensajero, y es que lleva a los niños a esa zona segura. El pago terminó siendo esa moneda que la convirtió en una Akudama. Con esto Estafadora sale para darles tiempo a Mensajero y a los niños para que escapen, y dándole honor a su nombre logra engañarlos. Pero los ejecutores la reconocen y de inmediato Estafadora es ejecutada. La gran jefe estaba confiada ya que consiguió acabar con todos los Akudamas y logró acorralar a Mensajero. Pero los ejecutores son como los cazadores especiales Ambu, unos inútiles que no pudieron acabar con él. A legua se nota que Pierrot animó esto. Al final Mensajero se herió de gravedad quedándole unos segundos, pero una niña termina apareciendo. Esta, como muchos otros, perdieron a familiares, amigos y conocidos, los cuales eran inocentes, pero que fueron tildados como Akudamas para hacer creer que estaban manteniendo la paz. ¿Recuerdan que dije que Estafadora había logrado engañar? Pues no fue a los ejecutores, sino a los ciudadanos que presenciaron su ejecución, y es que ella con el programa de Hacker logró hacer un comunicado oficial de que los ejecutores mataban a civiles haciéndolos pasar como Akudamas. Ante esto Kansai se alzó en contra de los ejecutores. La gran jefe vuelve a ordenar que los ponga a todos en la lista, pero el jefe de policía no soportó la presión. Así Mensajero aprovecha y destruyendo la antena, escapa de Kansai. La gran jefa se resistía a dejar que ganaran, pero Pupilo le haría ver que ya han causado demasiado daño, al punto que una niña quiere alzar un arma en contra de ellos. A medio camino, Mensajero le dice a los hermanos que continúen su camino para llegar a Shikoku, pues él ya no se encuentra en condiciones de seguir. Así estos se separan, pero los drones aún seguían detrás de ellos, por lo que Mensajero logra acabar con estos, quedándole un solo dron, pero su cañón de plasma se derrite siendo derrotado. Los niños serían capturados, pero el programa de Hacker es activado, cortando la energía de Kansai, incluyendo la del dron, por lo que Mensajero quita el cañón de su moto y usando su brazo logra estabilizar el tiro derribándolo. Así su misión es completada y los niños por fin llegan a Shikoku, donde podrían hacer sus vidas. Así culminando esta épica historia. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, buenísimo, buenísimo.